Creepypasta. Chucky, el muñeco diabólico, yo fui siempre real. No puedo creer todo lo que me está pasando ahora, no podía creerlo, pensé que no existía ese maldito muñeco, no puedo creer que esa maldita cosa esté ahí matando y asesinando a gente inocente. Será mejor que relate las cosas para que sepan de lo que puede hacer ese maniático y que puedan también cuidarse y prevenir que ese maldito venga y los asesine de la peor manera. Yo siempre de niño le tenía miedo a la película de Chucky el muñeco diabólico, lo que más me aterraba de esa película era Chucky, el muñeco que asesinaba y mataba de maneras horrorosas a las pobres víctimas que se toparían con este asesino. Yo me acuerdo muy bien de niño que siempre tenía pesadillas con Chucky, porque siempre mi hermano mayor me molestaba y asustaba con eso, hasta él me hacía bromas pesadas para que yo le tuviera más temor a ese muñeco y no pudiera dormir en meses enteros. Ya pasados unos años y ya siendo un adulto, mi miedo con ese muñeco se había esfumado, ya que por fin había perdido mi miedo a Chucky, por fin pude ver que ese muñeco no era real, o eso pensaba yo antes. Ya perdido mi miedo con ese muñeco, yo un día aburrido en mi casa, decidí ver unas de las películas que tenía guardadas de Chucky el muñeco diabólico, quería recordar esas películas que antes a mí me daba mucho miedo, y recordar esas películas terroríficas. Ya pasando varias horas viendo las películas de Chucky, pude recordar el miedo y terror que tenía, era como recordar algo traumante que te da algo de nostalgia pero miedo al mismo tiempo, no sé, así me sentía viendo esas películas en ese momento. Luego que me había visto todas las películas del muñeco diabólico, decidí irme a dormir, ya que era muy tarde, eran como las 10 de la noche si no mal recuerdo bien. Mientras estaba dormido, pude tener un sueño muy raro, soñaba que yo estaba en una habitación algo oscura y atado de brazos y piernas en una silla, lo único que alumbraba toda la habitación era un foco en el centro. Solo podía ver como por la oscuridad había alguien de aspecto pequeño que me estaba mirando. Hasta que él se puso enfrente mío, y no lo podía creer, era Chucky, él solo se me quedaba mirando con una cara perdida, él solo se quedaba mirándome de forma amenazadora y terrorífica. Hasta que él de la nada me dijo: yo siempre fui real, yo siempre he existido. Cuando me dijo eso, él lanzó su cuchillo a mi rostro, pero me había despertado, solo había sido una mala pesadilla. Pero repentinamente, podía escuchar ruidos que provenían en la sala de mi casa, yo algo asustado y con la piel de gallina decidí bajar para ver qué pasaba. Mientras bajaba la escalera, sentía mucho terror, sentía otra vez como mi miedo por Chucky aumentaba cada minuto en esa noche muy aterradora que quisiera solo olvidar con el tiempo. Cuando bajé a la sala, pude ver que la televisión estaba encendida, eso me tomó de sorpresa, ya que recuerdo muy bien haber apagado la televisión antes de irme a dormir. Algo de lo que pude ver es que solo la televisión estaba en estática, solo eso, no estaba en ningún canal, así que decidí apagar la televisión para ya irme a la cama y reconciliar el sueño, pero cuando le iba a poner en el botón para apagar la televisión, se apagó de repente. En este punto estaba muy asustado, sentía como si alguien me estuviera observando en la oscuridad de mi casa. Cuando ya me iba a dormir, la televisión se había prendido, pero esta vez estaba transmitiendo algo, podía ver que era como una película, así que decidí quedarme para ver de qué trataba. Pude ver que la película estaba en muy mala calidad, apenas podía distinguir qué trataba la película, ya que incluso el audio apenas se distinguía y entendía de duras penas. Lo que recuerdo de esa película es que podía ver a un niño que estaba jugando con un muñeco, algo de lo que me sorprendió es que era uno de los muñecos de Buen Chico, o sea, de Chucky, el niño le hablaba inocentemente al muñeco, él le decía a su muñeco de Chucky: nosotros seremos los mejores amigos, lo prometo, nunca te dejaré, sé que eres real, como desearía ser como tú, Chucky. En eso Chucky le dice al niño: tranquilo, yo siempre te cuidaré, Andy. Eso me sorprendió aún más, ya que en realidad no era el niño de las películas del muñeco diabólico, este niño era muy diferente al que apareció en las entregas. Luego apareció un cartel que decía 4 semanas después, luego que pasara eso, se cambió la escena de Andy jugando con Chucky, algo de lo que pude notar es que Chucky estaba bien con Andy, eso es algo raro, ya que siempre supe que Chucky era un asesino que solo quería pasar su alma al cuerpo de Andy y no ser su amigo de ninguna manera. Luego se cambia la escena de una señora, pude notar que era como la madre de Andy, ella le dice a Andy que tiene algo que decirle, ella solo lloraba y lloraba, diciendo que no tienen para pagar la casa, que ellos están en bancarrota, y que para empeorar las cosas, el padre de Andy fue despedido de su trabajo por mal comportamiento y por faltas que él tuvo.
La madre de Andy le dijo que será mejor que vendan ese muñeco de buen chico, eso les ayudaría algo económicamente y les ayudaría en pagar la deuda de la casa que tienen. Andy obviamente le dice que no, diciendo que Chucky era su mejor amigo y no lo vendería. En eso viene el padre de Andy, muy enojado y borracho, diciéndole a Andy que venda el muñeco, que ya es suficientemente grande para saber que ese pedazo de plástico no es real, y que tarde o temprano, quiera él o no, lo venderá a muy buen precio. En eso, Andy va a su habitación llevándose a Chucky, pero el padre de Andy no deja que él se encierre en su cuarto, y cuando está a punto de golpear a Andy, Chucky se levanta y le dice al padre de Andy, no vas a lastimar a mi amigo. Chucky se abalanza contra él y empieza a morderlo. La madre, horrorizada al ver eso, agarra un cerillo de la cocina y aparta a Chucky del padre de Andy, como ella pudo. Una vez que pudo hacer eso, ella prendió fuego al muñeco. Solo podía ver cómo ese muñeco gritaba de forma muy desgarradora, como si él en verdad se estuviera quemando. Luego de eso, se cambió a otra escena. Esta escena fue como una grabación policial. Podía ver que unos policías entraban a una casa, pude ver que era la casa donde había ocurrido los hechos anteriormente, eso lo pude ver, ya que la casa era muy parecida. Cuando los policías entraron, vieron que la casa estaba hecho un desorden y con algunas partes de la casa negras por el fuego que hubo ahí. Ellos encontraron una escena muy fuerte, encontraron a los padres del niño muertos, parecían haber sido apuñalados en la espalda múltiples veces. Algo de lo que asqueó mucho a los policías, es que habían encontrado en las espaldas de los padres, una cara feliz hecha por el asesino, donde abajo decía, me vengue de ustedes malditos. Los policías intentaron encontrar al niño, pero misteriosamente había desaparecido. Lo que vi es que tampoco estaba Chucky por ningún lado, solo los policías habían encontrado los escombros y de cuando se había quemado el muñeco, pero tampoco estaba por ninguna parte, era como si el Andy los hubiera tragado la tierra. Luego de ver eso, la pantalla se puso en estática, y terminó ese raro vídeo. Yo me quedé muy asustado por ver eso, estaba en plena oscuridad y tenía mucho miedo, sentía que algo en realidad me estaba observando por todos lados, como si esa cosa viera cada movimiento que daba. Hasta que alguien dio una risa muy aterradora, esa risa parecía como la de Chucky pero como distorsionada. Yo me asusté demasiado, así que me fui a la cocina y agarré un cuchillo para defenderme. Algo de lo que me heló la sangre, es que faltaba un cuchillo en mi cocina, parecía como si alguien lo hubiera tomado, pero eso no podía ser, ya que vivía yo solo. Con algo de temor me fui a la sala, lo que me asustó es que sonaba como una cajita musical, eso me asustaba un poco, ya que estaba completamente solo y desamparado, con algo desconocido que seguramente quería matarme. Yo estaba en la oscuridad completamente solo, hasta que se prendieron las luces y pude verlo. Sí, mis ojos no me engañaban, era Chucky, pero él estaba quemado, como en el vídeo, uno de sus ojos no estaba en su órbita, y podía ver que incluso tenía sangre por todo su cuerpo. Él me dijo con una voz distorsionada y perturbadora: jajajaja, por fin supiste que soy real. Sí, yo mismo los maté, disfruté mucho haberlo hecho, ¿sabes? No me había sentido tan bien desde ese día, juré que haría el mal en todo el mundo. Todo lo que vistes en el video es real. Te preguntarás quién soy, pues soy un demonio que poseyó este muñeco de buen chico en los años 80, aprovechando que la película de Chucky estaba en su apogeo, decidí meterme en este muñeco para sembrar el caos, para que sientan que es el verdadero terror y una eterna pesadilla. Te preguntarás por qué te digo todo esto, y es que yo vi que antes me tenías mucho miedo, pero como habías perdido el miedo hacia mí, creyendo que yo no soy real, por eso creí que sería bueno que te enseñara de una vez que sí soy real, que no soy una maldita broma. Lamentablemente, no tiene que haber testigos, nadie se había podido escapar de mí, porque yo soy Chucky, el verdadero muñeco diabólico. Ahora será mejor que corras, te daré un poco de ventaja, corre todo lo que puedas, ya que iré por ti tarde o temprano. Yo le hice caso a Chucky, así que corrí y corrí. En un momento decidí ir a la casa de mis padres o a la casa de mi hermano, pero no quería meterlos en esto, y correr el riesgo de que les hagan daño por mi culpa, así que decidí ir a la comisaría para decir que un ladrón se metió a casa a robar y que logré escapar con suerte. Por suerte los policías me creyeron lo del ladrón y ellos fueron conmigo a mi casa. Cuando querían abrir la puerta de mi casa, estaba atrancada, los policías tuvieron que usar la fuerza para poder abrirla.
Cuando logramos entrar, vi lo más horrible, pude ver a mi hermano sin mandíbula, parecía como si alguien se lo había arrancado, con múltiples apuñaladas en toda su espalda y rostro. Yo rápidamente fui donde estaba él y empecé a llorar desconsoladamente, sentía que era mi culpa que él había muerto. Pude ver que había un mensaje en la pared escrita con la sangre de mi propio hermano, el mensaje decía: lo que le pasó a tu hermano te pasará a ti algún día, ya no podrás dormir en paz, desde ahora estarás marcado por mí, yo haré de tu vida un infierno, me encargaré de que cada día pierdas la cordura, y juro que algún día te mataré. Unos minutos más tarde, llamaron a emergencias para llevarme a mí y a mi hermano. Cuando estaba en el hospital, los doctores y algunos policías intentaron consolarme por la pérdida de mi hermano, y me dijeron que intentaran encontrar al responsable de todo esto. Unos días ya pasaron, y aunque recibo ayuda psicológica para olvidar esto y recibo también ayuda de mi familia, yo no me puedo olvidarme de esta horrible tragedia. Siempre veo a Chucky en mis sueños, lo veo cada vez que voy a la calle, lo veo en todos lados, siento que yo en verdad estoy perdiendo la cordura poco a poco. Ya saben, Chucky es real, yo no miento, no estoy loco, él es en verdad un muñeco diabólico que solo busca satisfacer su sed de sangre matando y asesinando a gente inocente. No sé qué pasará conmigo, no quiero morir, no quiero perder la cordura y terminar completamente loco. Adiós a todos, cuídense muy bien de él, la única forma que te puedas salvar de él es que creas que existe, si no, él por su cuenta vendrá por ti y te demostrará que sí es real. Adiós a todos, buenas noches, que duerman bien.